Onajnamijen, Ochojenek, Tejana, Techatelpes, a este encuentro final del ciclo de formación sobre salud, educación y pueblos indígenas. Buenas tardes a todos, espero que se encuentren bien. Les damos la bienvenida a este sexto y último encuentro del ciclo de salud, como lo mencionó Fede. En esta ocasión nos van a acompañar David Hidrobo y Nancy López. Van a ser los que nos van a compartir sus experiencias, sus aportes a este ciclo. David Hidrobo es licenciado en Antropología Social por la Universidad Católica del Ecuador. Es operador socioterapéutico en casos de consumos problemáticos, especialista en salud social y comunitaria, especialista y magíster en desarrollos humanos por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede Argentina. Desde el 2003 forma parte de los procesos de aprendizaje en medicina tradicional del pueblo Chachi, de la región del Chocó ecuatoriano. Ha participado en estudios de salud transcultural en problemas en estudios en poblaciones indígenas amazónicas del Ecuador. De igual forma, desde la Dirección Nacional de Gestión y Calidad de Servicios del Ministerio de Salud Pública del Ecuador, coordinó el componente social y participó en la implementación de estrategias para la reducción de muerte materna en contexto intercultural. Fue coordinador del dispositivo de puntos del encuentro comunitario para la ciudad de Salta por Cedronar, y actualmente es parte del equipo del programa comunitario en el Hospital San Bernardo. Antes de continuar con la presentación de los disertantes del día de hoy, le vamos a dar la palabra al coordinador de la modalidad de IB, Álvaro Guaymas, para que nos dé un saludo de bienvenida. Adelante, Álvaro, y disculpa. Gracias, Mari. Muy buenas tardes para todos y para todos. Muy agradecido por toda la labor que se ha sostenido a lo largo del dictado de este ciclo de formación, que viene a ser parte de un plan de trabajo que se tiene en la Coordinación de Educación Intercultural Bilingüe del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la provincia de Salta. En primer lugar, agradecer a Nancy y a David por dedicarnos este tiempo y compartir todo ese proceso construido, todos esos aprendizajes y esos desafíos que han hecho frente desde el campo de la educación, la salud y hoy un tema muy particular que es la comunicación intercultural. Particular por la importancia que este tema tiene al momento en que se trabajan con los pueblos, con las comunidades indígenas en territorio y en la urbanidad. Es un desafío muy grande haber puesto en marcha este ciclo y quiero reconocer la labor que vienen desarrollando en la organización de esta iniciativa de Gloria Mancinelli, Pamela Tello, Seila Pérez, que han dedicado muchas horas de trabajo para poder concretar esta propuesta, que sin duda va a ser la semilla de muchas otras, que es necesario poder trabajar de forma puntual la salud y la educación de los pueblos, no solo por la emergencia sociosanitaria que ha declarado la provincia, sino por las problemáticas históricas que tiene todo este territorio del noroeste argentino. En ese contexto también quiero hacerles llegar el saludo del ministro de Educación, Matías Canepa, de la secretaria de Gestión Educativa, Adriana Sarabia Namahuel, y de la secretaria de Planeamiento Educativo, Analia Guardo, ¿sí? Que a través de diferentes momentos y situaciones han apoyado las gestiones que se han realizado para
poder concretar este ciclo de formación. Sean todas muy bienvenidas, sean todos muy bienvenidos. Agradecemos que nos hayan acompañado en los encuentros concretados y también que hayan hecho llegar esos mensajes de aliento que por todos los encuentros que hemos transitado hasta acá. También invitarlos a promover todos estos videos que han quedado grabados en el canal de la coordinación de forma abierta, gratuita y permanente. Es un material que sin duda sirve para quienes se están formando en el ámbito de la educación, es útil para quienes se están formando en el ámbito de la salud y para quienes están haciendo su desarrollo profesional en territorio. Sin duda, todas las tensiones presentadas en los 5 encuentros, incluso en el sexto, son puntos muy importantes que hay que tener muy presente y que hay que seguir trabajándolos. Por ello, y sin más preámbulo, dejo la palabra a quienes hoy nos brindan generosamente todo su trabajo realizado. Muchas gracias. Gracias, Álvaro. Bueno, voy a retomar la presentación de nuestros compañeros. Nancy López, quien nos va a iniciar la presentación del día de hoy, es comunicadora indígena del pueblo Huernayec, de la Organización de Mujeres Originarias de ARETD y Radio Comunitaria La Voz Indígena. Es integrante del equipo consultor a cargo del proyecto Cuerpos y Libertades, Voces de Mujeres Indígenas. Es cacica de la comunidad Mitroja. Recibió el premio Lola Mora al mérito de la mujer salteña, en reconocimiento a mujeres destacadas de la provincia del Norte en los distintos ámbitos: deportivo, cultural, académico, científico y social. Recibió el premio Ciudadana Distinguida de la ciudad de Tartagal, otorgado por el Consejo Deliberante de Tartagal en agosto del 2019. Participó como expositora en numerosos talleres, encuentros y simposios. Entre ellos se pueden mencionar el 12 mecanismo de expertos de la Organización de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, realizado en Ginebra en 2010. Taller Diversidad Cultural, Interculturalidad, Género y Comunicación Social, organizado por UNESCO en 2011. El Encuentro de Defensoras Ambientales de Paraguay, Bolivia y Argentina, dictado por el Fondo de Mujeres del Sur y la Fundación Plurales en 2019. Ha sido traductora de lengua Huernayec Wichí en proyectos internacionales y es autora en diversas obras colectivas literarias y radiales. Entre las principales obras literarias podemos mencionar varias publicaciones de autoría colectiva: Lunas, Tigres y Eclipses, El Anuncio de los Pájaros, Gritos de las Madres del Monte, Hijos de los Ríos, realizados por la Organización de Mujeres Indígenas ARETD. Adelante, Nancy, el espacio es todo tuyo. Me traba. Mari, Sí. te pido disculpas. Habíamos, por una cuestión de organización, le vamos a dar el espacio a David para que pueda exponer primero. Ah. Bien, perfecto, David. Adelante. Bueno, muchas gracias por la generosidad. Buenas tardes con todas, con todos. Yo veo poquita gente, pero supongo e imagino que hay mucha gente atrás de la pantalla también pudiendo compartir este espacio. Como señalaba María, mi nombre es David Hidrobo. Yo trabajo en el Hospital San Bernardo actualmente en un área de abordaje intercultural, desde donde hemos venido haciendo algunos aportes y ganando también experiencia en relación a diferentes temáticas, y una de ellas es el tema de la comunicación. Isa, si podrías pasar la presentación de PowerPoint, así vamos comenzando. Yo como primer término, primero agradezco muchísimo la invitación. Considero que es un espacio súper rico para compartir. Han sido 6 encuentros muy valiosos. También veo que es
una respuesta a una necesidad sentida de alguna manera poder hablar de interculturalidad y salud. Es un trabajo que de a poco va creciendo y me parece que es totalmente necesario hacerlo de esa manera. Lo que yo les voy a compartir el día de hoy no es mi invento, es de alguna manera producto de un trabajo colectivo. Y eso lo quiero marcar porque muchas de las cosas que acá se van a decir han sido dichas por compañeros y compañeras súper valiosos en los procesos de trabajo sobre interculturalidad, como por ejemplo, me voy a olvidar de un montón, pero me acuerdo de Mónica Saki, me acuerdo de un compañero facilitador intercultural, Osvaldo Bisagra, me acuerdo de Kaleli Moreno, de Alejandra Vergaña, del Jokers, de Silvina del Aporte, que son parte, muchos de ellos, de la Red Intercultural de Salud, y que de alguna forma lo que se está tomando en este momento y lo que vamos a hablar tiene que ver también con aportes que se hicieron el año anterior en un encuentro de comunicación organizado por el hospital y que tiene toda la intención de convertirse en una guía de comunicación intercultural. Entonces, esta sería como una antesala, un abrebocas de lo que queremos que se convierta en un material didáctico y educativo para nuestros compañeros y compañeras de las unidades operativas de salud de la provincia. Bueno, sigamos entonces, Isa. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer hoy día? ¿No? Vamos a hacer un poco lo que vamos a trabajar es un acercamiento a conceptos sobre procesos de comunicación muy rápido, muy breve, ¿no? No tenemos tanto tiempo, entonces vamos a ser breves. También vamos a hablar un poco de estrategias de posicionamiento de la comunicación intercultural en el sistema de salud pública. Lo que yo quiero hacer un poco es compartir con ustedes algunas herramientas que hemos utilizado acá para posicionar la comunicación dentro del ámbito hospitalario, que es donde yo me desempeño. Entonces, a veces va a ser un poco técnica también, ¿no? Vamos a hablar de leyes, vamos a hablar de marcos conceptuales, muy brevemente otra vez, y vamos a hablar de algunas herramientas que utilizamos para posicionar y para dar cuenta de la importancia que tiene la comunicación dentro del ámbito hospitalario en este caso. Y después vamos a hablar de generalidades de los procesos de comunicación intercultural y ahí vamos a tirar algunas sugerencias, algunas situaciones que hemos ido identificando como importantes cuando estamos trabajando con personas de pueblos originarios en un lugar como un hospital público de autogestión. Sigamos. Entonces, así como para abrir, ¿qué entendemos por comunicación, no? Brevemente entendemos comunicación como un eje fundamental de las relaciones humanas, ¿no? No solamente es una herramienta, sino que es un estilo de relación que enriquece o empobrece el vínculo. En la medida que nosotros tengamos cuidado y podamos trabajar la comunicación entre los diferentes actores y actrices que hacen los procesos sociales, entonces vamos a tener una mejor llegada o no a la posibilidad de resolución de conflictos, de patologías, de situaciones de apoyo. Por ejemplo, acá nosotros vemos muchas situaciones en las que se necesita un apoyo de parte de diferentes actores del hospital y también del acompañamiento del acompañamiento del paso de las personas por el hospital, ¿no? También sabemos que los procesos de comunicación son procesos circulares sistémicos. Esto explica súper bien la profe Mónica Saki. Es decir, no son procesos lineales, ¿no? De transmisión de mensajes. No tiene que ver solo con un emisor y un receptor, sino que tiene que ver de alguna manera con una posibilidad de transmitir, de emitir un mensaje. Ese mensaje se codifica, se resignifica y muchas veces se devuelve. Y la manera tanto del mensaje como de la recepción, cómo se emite el mensaje, cómo se lo recibe, es a partir de mapas mentales. ¿Qué son los mapas mentales? Son conjuntos de representaciones sociales, creencias, paradigmas, valores, miradas que tenemos y que de alguna manera se convierten en los filtros que hacen sentido en nuestra
posibilidad de tanto de emitir como de comprender. Nosotros cuando emitimos un mensaje lo hacemos desde un lugar. Eso el feminismo negro lo dice el lugar de enunciación, y eso es una teórica que se llama Zuley Carneiro de Brasil, también lo dice de esa manera, y es muy importante eso para los procesos de comunicación. ¿Dónde nos paramos para hablar? ¿Dónde nos paramos para escuchar? ¿Cuáles son nuestros valores, nuestras creencias? ¿Qué es lo que estamos diciendo y cómo lo estamos diciendo? Son cosas muy importantes en el momento de la comunicación. Entonces, después de este pequeño resumen de cómo estamos entendiendo nosotros, o en este caso mi persona, la comunicación, entonces vamos a pasar cuáles pueden ser algunas estrategias y algunas herramientas que nosotros tenemos para posicionar el tema de la comunicación intercultural dentro de los sistemas de salud. Sigamos, por favor. Entonces, ¿cuáles son nuestras estrategias? La primera estrategia, al menos en política pública y en salud pública, es sabernos súper bien o sabernos muy bien algunas leyes. ¿Por qué? Porque el ejercicio de la política pública se habilita a partir de la legislación. Entonces, yo he hecho como un recorte de algunas leyes nacionales, de algunos acuerdos y convenciones internacionales y de algunas leyes provinciales, como para que ustedes las puedan tener a la mano en el momento en que ustedes quieran armar algún tipo de me quedé sin ver la presentación. Ya, muchas gracias. En el momento de que ustedes deseen hacer alguna estrategia. No son las únicas, ustedes pueden usar otras que consideren importantes y necesarias, pero estas son las que yo les quería compartir brevemente, ¿no? La primera es la Constitución Nacional, que en su artículo 75, inciso 17, habla de la preexistencia étnica y cultural. A mí, personalmente, me da un poco de desconfianza, ¿no? Hablar de preexistencia, y les voy a comentar por qué. Porque la preexistencia es como que hablamos de que hay un pasado, ¿no? Que de alguna manera existió y que eso justifica la presencia. Pero de alguna manera también es importante comenzar a pensar, y estos encuentros nos sirven para eso, ¿no? Para pensar también en qué es lo que está haciendo falta. También es importante marcar la permanencia, la persistencia y la reexistencia también, ¿no? Yo hablo de reexistencia y ahí está implícito también la resistencia, pero cuando hablo de reexistencia hablo de estos procesos mediante los cuales las personas de pueblos originarios deciden hacer consciente su identidad cultural, y eso es súper importante porque los tiempos históricos también muchas veces demandan volver a tomar la bandera, ¿no? De la identidad cultural. Pero bueno, tenemos la Constitución que al menos dice o habla de los pueblos originarios y reconociendo la preexistencia. Como les digo, hay que caminar adelante con eso también, ¿no? Hay que superar este planteamiento. Lo segundo sería garantizar el respeto a la identidad, y en ese contexto la salud también es parte de la identidad. Si entendemos que la salud de alguna manera no solamente es el estado de bienestar físico, psicológico, y no solamente la ausencia de enfermedad, sino que también es una construcción. Y es una construcción que se da en el ámbito de lo personal, de lo individual y de lo social. Y esa construcción y los sistemas de salud son articulados de ese armado, que son articulados técnicos, pero son también articulados culturales, ideológicos, de creencias, ¿no? Entonces, en ese sentido también, si estamos hablando de garantizar el respeto a la identidad y entendemos que la salud es parte, entonces también nos puede ayudar a construir estrategias de comunicación e interculturalidad, lo que dice la Constitución. La Constitución de Salta reafirma el tema de preexistencia, respeto a la identidad. Luego tenemos el convenio 169 de la OIT. En algunos momentos de este ciclo se ha hablado del convenio 169, súper importante, hay que tenerlo presente, hay que sacarse una copiecita chiquita, tenerla, repasarla cada tanto, porque habla de muchísimas cosas, ¿no? Pero entre esas cosas que habla en el artículo 5 dice que deberán reconocerse y protegerse los valores y las prácticas sociales, culturales, religiosas, espirituales de los pueblos indígenas.
También habla de que el mejoramiento del nivel de salud de los pueblos interesados con su participación y cooperación deberá ser prioritario en los planes de desarrollo económico global de las regiones donde habitan. Si estamos hablando de participación, si estamos hablando de cooperación, estamos tácitamente hablando de procesos de comunicación, o sea, de aceitar procesos de comunicación que a nosotros nos permitan una participación activa y una cooperación. Sobre participación hay como hablar muchísimas horas, pero de alguna manera nos queda, al menos en primer término, la necesidad de comunicarnos. Sigamos, por favor. En el artículo 25 dice que los gobiernos tienen que velar para que se pongan a disposición de los pueblos interesados servicios de salud adecuados a proporcionar a dichos pueblos los medios que les permitan organizar y prestar tales servicios bajo su propia responsabilidad y control. Esto es bien avanzado y de alguna manera también nos da cuenta de la comunicación que se necesita porque estamos hablando de servicios adecuados a proporcionar a dichos pueblos los medios necesarios. Entonces, es importante. Saludos a Sara Cristina Pérez, así muy gustosos de ser escuchados por ella. Ya nos sentaremos a escucharte, Sara, también, que tenemos toda la gana. Entonces, de alguna forma, también esto nos remite a la comunicación. ¿Y por qué digo que es avanzado, no? Porque nosotros, y esto es algo que vamos a conversar a lo largo de la presentación, tenemos mucha legislación que habla de la adecuación, ¿ya? Tenemos legislación que habla de adecuar los servicios occidentales a los pueblos originarios. Todavía en Argentina no se da concretamente la posibilidad de respetar y de crear política basada en los conocimientos ancestrales de los pueblos originarios. Y eso va a ser una gran lucha, tal vez no la vamos a ver nosotros, pero esperemos que nuestros hijos y nuestros nietos lo puedan ver. Entonces, tenemos Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. El artículo 25 dice que las personas indígenas tienen igual derecho a disfrutar del nivel más alto posible de salud física y mental, ¿no? Entonces, ahí también estamos hablando de este derecho a la salud. La ley 23302, esta ya es nacional, de política indígena y apoyo a las comunidades aborígenes. Esta es viejita. Bueno, no es viejita, es de 1985, o sea, tiene 37 años, es jovencita. Pero ahí habla de la creación del INAI. ¿Y por qué la pongo? Porque el INAI, como Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, es de alguna manera una institución que tiene que velar por la comunicación intercultural. Sigamos, por favor. Luego vienen las provinciales, está la 7121, que es de desarrollo de pueblos indígenas y que habla de, como les decía hace un ratito, ¿no? Adecuar las políticas de educación, salud, vivienda y seguridad social y económica, ¿no? Entonces, habla de la adecuación, ¿no? Para que el sistema público de salud pueda llegar a las poblaciones originarias y de alguna manera puedan tener ese acceso. Que no es erróneo, pero que no está completo, ¿no? Porque de alguna manera, si nosotros pensamos que las construcciones de salud, los sistemas de salud, ¿no? Los sistemas de salud son construcciones muy elaboradas de los pueblos, ¿no? No son como en algún momento se posicionaba en la década de los 30 en el Senado argentino, charlatanería, ¿no? Entonces, durante una construcción de una constitución que estaba todavía, donde estaba muy fresco el tema de la campaña del desierto y donde había muchísima servidumbre indígena en Buenos Aires, ¿no? Entonces, de alguna manera, no estamos hablando de charlatanería, estamos hablando de sistemas de construcción de sentido alrededor de la salud. Entonces, por eso, de alguna manera, la adecuación no es suficiente. El artículo 29 habla de la obligatoriedad que los profesionales del área sanitaria que desarrollen sus actividades en zonas de asentamientos aborígenes tomen previo conocimiento de los aspectos socioculturales de la población bajo su atención. Y esto, una vez más, nos indica y nos exige la necesidad de comunicarnos y de encontrar vínculos de sentido para poder tener una eficiente comunicación con personas de pueblos originarios.
Y bueno, también dice que hay que revalorizar la medicina empírica en cada grupo étnico. Acá ya salta un poquito y comienza a hablar de lo que estábamos conversando hace un ratito. Sigamos, por favor. Y finalmente, les quería compartir esta ley número 7856, que les agradezco que puedan acordarse de ese número y que pongan una velita invocando ese número, porque la ley 7856 es la creación de una red de apoyo sanitario intercultural e interinstitucional para pueblos originarios. Esta ley se aprueba en el 2014 y tenía un plazo para la reglamentación de pocos meses, y ya vamos, ya vamos varios años sin que eso se pueda concretar, 8 años, ¿no? Entonces, entre otras cosas, de alguna manera habla de la incorporación de facilitadores interculturales en los servicios de salud, cuya propósito, cuyo objetivo es poder justamente tender estos canales, estos puentes de comunicación que permitan una mejor estadía, ¿no?, de las personas en las unidades operativas, que permitan una mejor comprensión de los procedimientos, que faciliten, que hagan más rápido, digamos, los canales de apoyo para personas, para familiares, para acompañantes, ¿no? Que permitan también y que logren una mejor adherencia a los tratamientos, que permitan también de alguna forma el consentimiento de los tratamientos, pero también la libre decisión de los pacientes, que los pacientes puedan decidir en relación a sus tratamientos. Entonces, todo este amplio espectro pueden responder los facilitadores interculturales, y por eso les digo que por eso les pido que lo tomen en cuenta, porque está cerquita de salir esa reglamentación, ¿no? Y va a ser un apoyo y va a generar que los recursos también se optimicen en función a eso, ¿no? Bueno, y por otro lado también habla de focalizar y coordinar los problemas de salud y socioculturales, socioeconómicos, de identidad que afectan a los pacientes de los pueblos originarios. Entonces, hasta aquí hemos hablado de toda esta legislación que cuando ustedes quieran generar algún proceso les puede servir para hablar de por qué es necesario y en qué nos basamos para pedir que haya comunicación intercultural. Sigamos, por favor. Ahora, lo que les voy a mostrar acá, que es solo un ejemplo. Mi abuelito decía, cuando nosotros nos enseñaban las cosas, nos decían, yo le estoy sembrando una pequeña camino, no le estoy sembrando la camino, le estoy sembrando una pequeña camino. Y de alguna manera yo siempre me acuerdo de eso cuando hablo del caminar, también de las experiencias dentro de acá del hospital y en general, ¿no? Esta es una posibilidad. Cuando nosotros estamos dentro de las instituciones públicas es importante que justifiquemos nuestras acciones, ¿no? Y básicamente de eso se viene tratando esta exposición, ¿no? De cómo podemos habilitar espacios que no han sido abiertos en muchas instituciones públicas. ¿Cómo lo podemos hacer? Esta es una posibilidad, es una idea que yo comparto con ustedes en base de lo que he venido trabajando. Entonces, yo he trabajado desde el paradigma de atención centrada en las personas. ¿Por qué? Porque este enfoque que viene siendo reconocido por la Organización Mundial de la Salud, que es la que rige muchas de las políticas públicas, o que es la que sugiere muchas políticas públicas, ¿no? Entonces es reconocido el enfoque de atención centrada en las personas y considera que la persona que requiere atención en salud es un sujeto de derechos y debe ser abordado desde un enfoque holístico, es decir, integral, grande, desde un marco grande, ¿no? Tomando en cuenta las dimensiones biopsicosociales, ¿no? Biológicas, anatómicas, psicológicas y sociales. Dentro de este enfoque, la persona es protagonista de las decisiones relacionadas a su salud, tiene que saber las decisiones que se van a tomar en relación a su salud y se debe considerar los objetivos, valores, creencias y preferencias en la necesidad de atención en salud. Sigamos.
Hago un paréntesis y pregunto por ahí cómo va la interacción, si se va entendiendo, si vamos bien, si no está cortado. Se escucha muy bien. Te seguimos. Bien, muchas gracias, María. ¿Tú cómo va el YouTube? ¿Cómo anda por ahí el YouTube? En YouTube también se ve bien la transmisión, se escucha Bien, también. genial. Muy bien, entonces, basados en el paradigma que les comento de atención centrada en el paciente y las comunidades, que nos remite a los prestadores de salud y a las personas o las personas que también quieran formarse como prestadores de salud, ¿no? En primer lugar, nos implica la sensibilidad y respuesta cultural, es decir, que es necesario, si nosotros queremos hablar de una atención centrada en el paciente, reconocer de dónde viene esa persona, reconocer cuáles son sus valores culturales, su lenguaje, y esto es comunicación, necesidades de comunicación, preferencias, qué decide, qué quiere, ¿no? Así como el reconocimiento de género y las necesidades espirituales, ¿no? Acá también hemos visto muchas veces que no es suficiente una atención médica, que es necesario también una presencia de aquellas personas que son consideradas como una voz válida para una curación. Y eso no siempre tiene que ver con la atención biomédica, ¿no? Entonces, eso por un lado. Luego, ser conscientes de la diversidad cultural. Acá ya hemos hablado varias veces de los 14 pueblos y naciones indígenas. Hemos hablado de alguna manera que Salta tiene la mayor presencia indígena de diversidad indígena del país. No sé si se ha dicho también que mientras en Argentina el promedio de personas indígenas es de 2.8% para 2010, acá es del 8.7%, si no me equivoco, pero por ahí cerquita, más o menos. Entonces, de alguna manera es importante reconocer eso. Cuando nosotros armamos estrategias en el interior, es importante que reconozcamos esa diversidad, ¿verdad? Y para transmitir de alguna manera información sobre salud es importante tener en consideración esa diversidad. También incluye el perfeccionamiento de las formas y estrategias de comunicación entre el personal sanitario y las personas que requieren atención. Esto es muy importante. Cuando nosotros comenzamos, digamos, a trabajar con el área de abordaje intercultural, una de las cosas que hicimos al principio es hacer una encuesta a servidores públicos acá en el hospital. Y una de las necesidades y de las situaciones que salieron como trascendentes fue el tema de la comunicación, ¿no? Fue la comprensión, por ejemplo, de los diagnósticos, la posibilidad de interacción con la persona, ¿no? Todas esas cosas fueron saliendo como necesidades sentidas de los prestadores, del personal de salud, ¿no? Entonces consideramos que es muy importante ir armando estrategias de comunicación entre el personal sanitario y las personas que requieren atención. ¿Y esto por qué? Porque esto influye decisivamente en mejores resultados en la salud física, mental, funcional y subjetiva de las dos partes. No solamente del paciente, sino también del que está prestando servicio. No se olvidan, hay algunas cosas trabajadas que aluden al tema de quién cuida al que cuida. Pero, por ejemplo, los grados de frustración muchas veces en el personal de salud son muy altos y la posibilidad de lograr buena comunicación es considerada como un triunfo, como una victoria. Entonces, si lo vemos de esa manera, también es el personal de salud se beneficia grandemente, no solamente porque logra concretar ciertas adherencias o cierto trabajo, sino también porque personalmente se siente como un logro. Y bueno, también puede, lo que decía hace un ratito, ¿no? Lograr cumplir el plan terapéutico o la adherencia terapéutica, la eficiencia clínica y la disminución del número de exámenes complementarios. Eso también es muy, muy interesante porque eso implica también un tema de gestión de la salud y de costos en la gestión de la salud. Continuemos.
Un poco de la experiencia que hemos tenido acá en el hospital y como estrategias de comunicación, es importante que la comunidad hospitalaria, que el personal de salud comience a observar y a reconocer la diversidad que se atiende en las unidades operativas. Si bien nosotros hablamos de esta amplia diversidad en la provincia, eso muchas veces no se refleja en los discursos institucionales, eso no se refleja en los planes terapéuticos. Entonces es importante visibilizar la diversidad, identificarla, ver que la diversidad es diversa. ¿A qué quiero decir con esto? Nosotros hablamos de pueblos originarios, pero es importante también identificar quiénes llegan, ¿no? O sea, no sé, acá llega muchísimo el pueblo Colla, el pueblo Diaguita, llega muchísimo personas del pueblo Huichí, en menor grado llega, pero también llegan bastante personas del pueblo Guaraní. Hace unos años hemos comenzado a identificar que el pueblo Atacama se define como pueblo Atacama. Entonces, todo esa llegada, ¿no?, de hermanos y de hermanas es importante reconocer. También es importante y necesario para poder trabajar de mejor manera y para saber con quién estamos trabajando, hacer registros epidemiológicos de las patologías prevalentes y preeminentes de la población que se atienden en las unidades operativas, cuáles son las enfermedades, con qué enfermedades llegan las personas que vienen al hospital, por ejemplo, y en eso podemos conversar. Yo no me voy a quedar en eso porque no es el tema, pero de alguna manera es importante eso también para que nosotros desarrollemos estrategias de comunicación en relación a eso, para que nosotros también podamos revisar qué es lo que está pasando en los territorios, ¿no? Los altos índices de cáncer de útero y de cervix, por ejemplo, atendemos acá. Tenemos personas muy chiquitas, muy jovencitas, hombres y mujeres con inmunodeprimidos, con cánceres, por ejemplo, con leucemias. Entonces, ¿qué está pasando en los territorios para que cada vez haya más personas con ese tipo de patologías? Registrar las principales necesidades y demandas, eso a nosotros nos permite, y eso es un ejercicio permanente de comunicación, de hablar con la persona, de escuchar a la persona, cuáles son las necesidades que tiene. Nosotros en los servicios de salud estamos muy acostumbrados a hablar. Entonces, el médico siente que cuando va a hacer una intervención tiene que comunicar, ¿no? Ya sea un diagnóstico, un tratamiento o un fin de vida, que también hay que comunicar y hay que saberlo cómo hacer y no es fácil. Entonces, un enfermero tiene que comunicar o una enfermera tiene que comunicar, no sé, una forma de tratamiento, una forma de cuidado, por ejemplo, ¿no? Al familiar le tiene que explicar algunas cosas o le tiene que pedir al paciente, le tiene que pedir ciertas cosas que haga, ¿no? Entonces, estamos acostumbrados a hablar, estamos acostumbrados mucho a hablar, pero no estamos acostumbrados a escuchar. Y una parte importantísima de la comunicación es la escucha, porque como vamos a ver, si nosotros queremos generar un proceso eficiente de escucha, entonces, de comunicación, entonces tenemos que también pilotear si lo que nosotros estamos diciendo se entiende, porque si no, ¿de qué vale hablar? O sea, lo mismo que tener abuelita pero muerta, diría mi abuelita, que ya se murió, no mentira. Sí, pero básicamente algo parecido, ¿no? O sea, si nosotros no de alguna manera identificamos que lo que estamos diciendo se entiende, entonces no estamos logrando una comunicación eficiente. Entonces, es muy importante cuando nosotros estamos hablando de comunicación intercultural, poder escuchar es fundamental. Sigamos, por favor. Y otra cosita, una cosa que no está acá, pero que es importante decir, es que dentro de las unidades operativas es importante que nos articulemos entre los diferentes servicios. Para que nos articulemos entre los diferentes servicios, es decir, por ejemplo, acá en el hospital, rapidito, si nosotros no tenemos una interconexión entre servicio social, nutrición, enfermería y el área intercultural, es muy difícil que podamos
generar procesos de comunicación eficientes, porque, por ejemplo, la nutricionista va a hacer su plan de nutrición. La persona tal vez no entiende de qué se trata, o tiene que pedir, por ejemplo, en servicio social, no sé, ciertas complementos alimenticios. No sabe que hay un área intercultural, y esa área intercultural a la vez le toca ir a buscar sala por sala a las personas que por ahí pueden necesitar ayuda. Si se teje una red entre esas personas, el trabajo se va a hacer mucho más eficiente y la persona va a poder acceder de alguna manera a lo que está necesitando en ese momento. Como ustedes están viendo hasta ahora, yo estoy hablando un poco de la posibilidad de generar procesos de comunicación dentro de ámbitos institucionales. La hermana que me sucede, Nancy, ella va a hablar desde una experiencia muy distinta y muy enriquecedora, que creo que es muy importante tener estas dos miradas, como una por ahí, en mi caso es como más institucional, porque también ha sido una lucha poder potenciar, ¿no? Procesos de comunicación dentro de un espacio que es muchas veces hermético. Entonces, ahora vamos a ir con algunas formas, modos de comunicación, y para eso comienzo con esta cita que me compartía mi buena amiga y compañera de acá del programa, Claudia Vélez, que en una interlocución que venimos haciendo desde el día de ayer con algunas pares y continuaciones sobre lo que estamos haciendo ahora, me decía que el proceso de comunicación es como el latido de un tambor. Cada mensaje tiene su vibración y resuena distinto en cada persona. Sigamos, por favor. Formas de comunicación. Ahora bien, una vez compartido un poco de la experiencia que tenemos acá en el hospital, podemos decir que es imposible no comunicar. Siempre estamos comunicando, siempre. Lo hacemos todo el tiempo y nos comunicamos de forma verbal y no verbal. No, eso la teoría de la comunicación lo tiene clarito. La comunicación no verbal es muchísimo más, impacta muchísimo más en el mensaje que la comunicación verbal. De hecho, basado en diferentes estudios, se dice que la comunicación no verbal implica alrededor del 85% del valor de la credibilidad. ¿Qué es el valor de la credibilidad? Es que el mensaje que yo estoy dando sea interpretado como cierto, ¿ya? Entonces, yo puedo estar hablando una cosa y por cómo me muevo, por cómo miro, por cómo digo, puedo generar desconfianza. Lo que yo digo en el valor de credibilidad implica solamente un 15%. Nuestra postura, la expresión que tenemos, el tono de voz, que es súper importante cuando hablamos en contextos interculturales, porque los tonos de voz son distintos culturalmente también. Influyen en la forma, en la eficiencia de nuestros mensajes, y es importante revisar la coherencia entre lo que decimos y cómo lo decimos. Por ejemplo, si yo estoy diciendo, es muy importante lo que les estoy comunicando, porque si se fijan, cómo nos comunicamos, en nuestra forma, cómo decimos las cosas, ¿no? Eso es súper básico. No es lo mismo que decir, miren, compañeras, compañeros, cómo nos expresamos es súper importante, ¿no? Son dos formas de decir, y entonces de alguna manera es fundamental que haya coherencia entre lo que decimos y cómo lo decimos. Sigamos, por favor. Ya voy acabando. Veamos si llegamos. Estamos afectados permanentemente. Y cuando hablo de que estamos afectados, no digo que esté mal, ¿no? Lo digo más en los términos de Baruch de Spinoza, que habla de las afecciones, de afecciones elevadas y afecciones bajas. Pero de alguna manera, cuando digo que estamos afectados digo porque dentro de un proceso de comunicación, nuestros cuerpos, que son construcciones subjetivas, que son construcciones de nuestra educación cuando éramos chiquitos, del espacio donde fuimos, de la escuela, de la sociedad en general, nuestros cuerpos como una construcción subjetiva se convierten en placas sensoriales, ¿no? Nosotros somos, todo este cuerpo recibe y emite permanentemente y eso nos afecta de alguna manera, ¿ya? Entonces nunca estamos ajenos a las emociones que surgen de esos intercambios, pero cuando estamos trabajando en los servicios, tenemos que ser conscientes de cómo influyen.
Eso es muy importante. Entonces, el proceso de comunicación no solamente es algo teórico, sino que de alguna manera nosotros nos implica tener una sensibilidad para ver cómo nos están afectando lo que llega, la interacción con nuestros compañeros, con nuestras compañeras, lo que vemos en los servicios, ¿no? De alguna manera, y cómo llega la gente también. Entonces es importante reconocer qué es lo que nos interpela, qué es lo que no nos gusta, qué es lo que nos genera resistencia, qué es lo que nos deja pensando, qué es lo que nos pone tristes, ¿no? Y poder operar de alguna... y también qué es lo que viene del otro y poder operar en relación a la demanda de la persona. Que nosotros nos demos cuenta. Por eso la comunicación, compañeras y compañeros, es un proceso personal. No es solamente una cuestión, como decíamos en un principio, de herramientas que nos llegan, sino que de alguna manera implica un proceso de reconocernos, reconocer qué es lo que nos pasa y poder tener la apertura de atender una demanda real y concreta de la persona. Que sí, que no siempre tampoco, porque estamos en esta relación, ¿verdad? No siempre la primera demanda es la necesidad de la persona, ¿no? Muchas veces tenemos que desglosar la demanda para ver qué hay detrás de esa demanda. Y ese proceso de comunicación permanente es un proceso que lo vamos trabajando con el tiempo y que también nos vamos apoyando de nuestras compañeras y compañeros para poderlo alcanzar. Sigamos. Y aquí vienen unos tips para terminar, ¿no? Uno de los primeros tips es la emocionalidad, ¿no? ¿Qué es la emocionalidad? Era lo que hablábamos hace un ratito. La emocionalidad es influida por nuestras historias, por nuestras responsabilidades, por nuestra situación laboral, por lo que vivimos a día, y eso tiene incidencia directa en la forma de comunicación verbal y no verbal, ¿no? Siempre, o sea, imagínense, por ejemplo, en un hospital, en una sala de urgencias, en una terapia intensiva, ¿no? Hay niveles de estrés que es difícil cuando nosotros no hemos estado en esos espacios imaginarnos. Entonces, esos niveles hacen que nosotros podamos responder de diferentes formas a las necesidades que tienen las personas. Entonces, por eso es importante, cuando entablamos una comunicación con una persona, ser conscientes de la situación que estamos atravesando, que es un poquito lo que hablábamos hace un ratito, pero unas claves, algo que nos puede ayudar es ir trabajando una capacidad empática, ¿no? Es mirar cómo está el otro también, tener predisposición. A veces estamos muy cansados, hemos tenido 2 guardias seguidas, pero bueno, la predisposición a nosotros nos puede ayudar a dar una respuesta efectiva y comunicarnos bien con una persona. Y la calma es muy importante. Y en contextos interculturales es más importante, porque de alguna forma, si nosotros hablamos de estos espacios de permanente tensión, donde las respuestas tienen que ser dadas a una velocidad importante y donde nosotros estamos permanentemente expuestos a situaciones de estrés, la calma a nosotros nos permite hablar bajo, hablar pausado, escuchar, hacernos un break, darnos la oportunidad de oír, ¿no? Entonces, por eso es importante como una de las claves, ¿no? El género, y esto hablábamos con mi amigo Osvaldo Villagra, alias del Chiqui, que el género muchas veces es un limitante o posible potencial, si se quiere, en la interrelación que tenemos en contextos interculturales. No es lo mismo, y muchas veces nos ha pasado, que no es lo mismo conversar o tener alguna interrelación entre un hombre y una mujer, ya sea personal de salud o indígena. Funcionan así, o sea, esta interrelación de género hay que ver, porque muchas veces en muchas comunidades el diálogo entre géneros distintos, entre personas que se consideran como de géneros distintos, no es lo más común, ¿no? Entonces, también es importante tener ese cuidado cuando nos estamos comunicando con una persona que no es del mismo género. Eso nos puede ayudar, por ejemplo, tener ciertas distancias en lo físico, por ejemplo, puede ser muy importante.
tener también el tono de voz, tener un tono, ser sensible a un tono de voz que puede ser bajo, ¿no? Pero que no implica que no se esté comunicando. Entonces, esas herramientas dentro de las unidades operativas nos sirven mucho. Sigamos. Ya acabo. Comprensión, es importante verificar lo que les dije hace un ratito, que exista comprensión en el proceso comunicativo, eso hay que hacerlo permanentemente. Disposición física, no hablo, y hablo de los espacios donde se transmiten donde se transmite la comunicación, por ejemplo, ¿no? De situaciones que son complejas, de ciertos diagnósticos difíciles, de comunicación sobre fin de vida, por ejemplo, cuando estamos hablando de pacientes terminales, ¿cómo se les comunica a esas personas? Todo lo que hay que comunicar tanto al paciente como a la familia en un contexto intercultural. ¿Cómo podemos hacer para que las decisiones anticipadas de los pacientes indígenas puedan ser respetadas? ¿No? Porque tenemos muchas veces esta idea de tutelaje, ¿no? Pensamos que la persona como no entiende, primero pensamos que la persona no entiende. Luego pensamos que como no entiende, entonces nosotros tenemos derecho de decidir sobre la vida de esas personas y sobre la decisión de continuar o no la vida de esas personas. Es súper delicado. ¿Y eso cómo se dice? ¿En qué contexto se dice? A ver, nosotros muchas veces tenemos pensado y asumido, por ejemplo, que todos más o menos sabemos lo que es un tumor. ¿Qué será un tumor? Cuando regresamos a ver y decimos, ay, cierto, puede ser que alguien no sepa lo que es un tumor. Entonces decimos, verá, es cuando usted sabe la célula, ¿no? La célula. ¿Qué es una célula? Entonces, de alguna manera, a veces es importante que nosotros también nos preguntemos, ¿no? Nos preguntemos cómo podemos comunicarnos de una manera eficiente. Porque muchas de las cosas que tal vez nosotros en nuestro mapa mental y están recontra coqueadas, en otros mapas mentales se manejan de otra forma. Y eso no tiene que ver con la ignorancia, eso tiene que ver con un montón de otras cosas que también tenemos que ver cuando atendemos una situación, un caso, ¿no? Tanoni, yo siempre lo traigo a Tanoni porque me parece que es súper decidor lo que él decía, ¿no? El caso a caso y el casa a casa, el casa por casa y el caso a caso, ¿no? La particularidad de los casos. Nosotros somos personas que trabajan en ámbitos complejos, entonces es importante eso. Y ya termino. Características del contenido. Es necesario revisar el contenido de la información que se va a transmitir, que era lo que les decía hace un momento. Seguimos. Y terminamos. Yo les agradezco muchísimo, me siento muy honrado de estar en este ciclo de formaciones. Me siento también muy honrado de ser el telonero de Nancy López, que es de La Voz Indígena, y que a mí me da mucho gusto estar en este lugar. Agradeciendo a los organizadores, a Seila Pérez, Gloria Mancinelli, el Álvaro Guaymás, la Pametello, y así a todo el equipo de colaboración. Mari, muchas gracias por hacer la presentación, y de alguna manera, bueno, quedo a las órdenes. Ahí quedó mi correo electrónico. Muchas gracias, buenas noches. Muchísimas gracias, David, por tu ponencia. A continuación damos la palabra a nuestra compañera Nancy. Nancy, adelante. Bueno, muy buenas tardes a todos. Agradecerle, ¿no? Nuevamente por esta invitación, escuchándole, ¿no? a este compañero. Y bueno, yo en mi experiencia contarles lo que venimos haciendo, trabajando con las comunidades, visitando a las comunidades también, sobre lo que es la comunicación, ¿no? La comunicación me parece muy importante, como decía nuestro compañero aquí, para nosotros trabajar con la lengua materna me parecía muy importante, porque a través de nuestra lengua materna llegamos a que nuestro pueblo entiendan bien lo que queremos decir y lo que queremos comunicar.
porque ese es el problema. Muchas veces, como bien lo decía nuestro compañero también, si nosotros por ahí llegamos con una comunicación con altos eh, palabras palabras que nosotros no usamos o nunca hemos escuchado, no vamos a entender, ¿no? Nunca vamos a entender qué es lo que nos quieren decir o qué es lo que queremos decir nosotros también. Así que en mi experiencia en la comunicación me parecía muy importante porque cada vez que uno veía en los hospitales, por ejemplo, yo caminaba mucho, visitaba mucho en la sala, veía muchos folletos en los hospitales pegados en los centros de salud, y muchas veces a mí me costó mucho entender, ¿no? Porque son palabras técnicas que en las comunidades no usamos, ¿no? Y me parecía muy importante, ¿no? Estar también en la comunicación, también hacer un sacrificio más que nada, ¿no? Estar estudiando como comunicadora. Ese trabajo me interesó mucho desde el primer día que empecé a capacitarme, estar en los talleres, en pequeños cursos acelerados. La comunicación me parecía muy importante para mí, para poder llegar a los pueblos y también ver folletos que traen muchas palabras técnicas que muchas veces nuestros abuelos, nuestras abuelas no entienden. Y me parecía importante, ¿no? Esa parte de trabajar con las comunidades, acompañar a agentes de salud, visitar a las comunidades, traducir lo que ellos decían. Me parecía muy interesante, ¿no? Esa parte de la comunicación, ¿no? Y también lo que siempre decimos nosotros desde el primer día que empezamos a trabajar, mujeres que nos veníamos capacitando, era por una necesidad grande que tenía la comunidad, que por ahí a veces uno escucha, ve también las noticias, escucha por medios radiales, noticias, y nos costaba mucho entender. Y ese a mí me parece que es un problema mayor que tenemos, ¿no? A que la comunicación desde la parte de salud no pueda llegar bien claro a las comunidades. En mi caminar en las comunidades siempre llegábamos en la comunidad, primero el director del hospital hablaba con las mujeres, estaban ahí lejos, escuchando, tratando, ¿no? De entender lo que el director decía, lo que el director hablaba. Y luego, bueno, a veces me tocaba a mí hablar y, bueno, se acercaban las mujeres para escuchar, ¿no? Y a través de la lengua materna la comunicación llega mucho más claro, ¿no? Cuando uno habla en su lengua propia. Venimos trabajando hace muchísimos años, caminando junto a un grupo de mujeres, trabajando, recopilando historia más que nada, haciendo algunos libros de historia, por supuesto. Me parecía una experiencia muy, muy dura para nosotros, porque muchas veces llegamos a una comunidad, nos sentamos con las abuelas nunca quieren contar la historia, nunca quieren decir nada, porque son historias muy, muy duras que ellos han pasado, son luchas muy duras que ellos pasan en las comunidades,
por ejemplo, por falta de agua en las comunidades, la pérdida del territorio. Eso me parecía también ver en esa parte importante, ¿no? Porque si nosotros por ahí perdemos, como dicen nuestras abuelas, perdemos el territorio, nosotros perdemos nuestra cultura, ¿no? Porque de ahí venimos y cuando hablamos de salud, también hablamos de territorio, porque desde el territorio a la salud está muy ligado, porque cuando vemos y analizamos un poco sobre lo que es la desnutrición que hay en las comunidades, también se trata de la pérdida de territorio, porque al perder el territorio nosotros perdemos muchos valores que tiene el monte, la tierra. Por ejemplo, cuando hablamos de salud, antes las abuelas tenían mucha salud, tenían buena salud, nunca se enfermaban, porque ellos tenían todo, tenían la comida, tenían las hierbas medicinales, donde ellos cuando se sentían mal, estaban enfermos, ellos acudían al monte. Entonces, por eso muchas veces cuando hablamos de territorio también estamos hablando de la salud. Y hoy en día, cuando analizamos más profundo, ¿no? de este tema, cuando perdemos el monte también perdemos nuestra comida, ¿no? Comidas ancestrales que teníamos. Las comidas que nosotros consumimos también son medicina. Mientras comemos también estamos curándonos. Es lo que siempre nosotros decimos y lo que cuentan nuestros abuelos. Y sobre lo que es la salud, donde podemos ver muy claramente en estos tiempos, también tiene que ver también mucho, ¿no? Lo que es estar junto a gente que trabajan, profesionales de salud. Si nosotros nunca podemos sentarnos con ellos, acordarnos lo que ellos piensan o ellos quieran poner folleto o quieran que el mensaje llegue a las comunidades, si nosotros no estamos ahí sentados junto con ellos, nunca el mensaje va a llegar a las comunidades, porque desde ahí me parece que muchas veces tenemos dificultades, ¿no? Muchas dificultades tenemos, porque hasta hoy no hemos sentado nunca con la gente profesional de salud o con el Ministerio de Salud, a que nos sentemos y vemos la parte nuestra como pueblos originarios, ¿no? Cómo queremos que el mensaje llegue a nuestro pueblo. El trabajo que venimos haciendo desde hace más de 20 años que venimos luchando sobre este tema de la salud, de la comunicación, fue muy duro, ¿no? Porque al llegar a las comunidades uno ve la necesidad, uno ve ¿no? la falta de comunicación más que nada, ¿no? Me parece por ahí visitarlas a ellas, escucharlas a ellas, entender lo que ellos quieren y entender el mensaje que ellos quieren que salga. Nosotros siempre venimos trabajando por medio radial. Trabajamos con algunos sanitarios también en algunos programas, profundizamos este tema, ¿no? Muchas veces cuando nosotros profundizamos más los temas, nos mandan mensajes, hay cosas que por ahí no entienden. El sanitario con
con la lengua materna profundiza más la tema para las comunidades. Así que bueno, ese es el trabajo que venimos haciendo, acompañando también a la gente de salud, el trabajo desde la desnutrición. Estamos viendo en estos tiempos también, cuando uno ve y analiza lo que antes teníamos y lo que hoy tenemos en la mesa, ¿no? Es una lista muy pequeña cuando nosotros vemos lo que estamos consumiendo hoy. Es una lista muy pobre, digamos, ¿no? Porque no lleva muchas cosas. En cambio, cuando uno hace una lista de las comidas que comíamos antes, cuando teníamos territorio, teníamos tierra, teníamos variedades de comida, por ejemplo, frutas del monte, también la carne, ¿no?, de la casa. Entonces, todo eso cuando uno analiza, venimos analizando, hacemos una lista, ¿no? Hacemos una lista muy grande cuando vemos la comida que consumíamos antes. Y hoy por hoy estamos empobrecidos de comida porque es una lista muy pequeña. A mí me parece y muchos de nosotros que siempre venimos trabajando sobre lo que es la salud intercultural, es una lista enorme, y nos entristece mucho, ¿no? Porque hoy comparamos con la lista de la comida que comemos, es muy poco. Por eso muchas veces muchas madres tienen desde el nacimiento tienen sus niños desnutridos porque la comida que consumen es muy poco. En cambio, antes, cuando uno compara, cuando teníamos todo, cuando yo hablo de tener todo, es que teníamos tierra, territorio donde sembrábamos, los abuelos tenían 2 cercos, tenían todo, ¿no?, lo que comían venían del trabajo de ellos, del cerco de ellos, donde ellos cada año cosechaban, cada año tenían toda la comida, porque tenían mucho, ¿no?, tierra donde sembraban. Algunos tenían 3 cercos, 2 cercos, y tenían durante todos los años, ¿no? Entonces, a mí me parece que al consumir poco comida, es donde las madres también están desnutridas. Así que los chiquitos también desde el nacimiento ya nacen con la desnutrición hoy en día. Y cuando hablamos de desnutrición, hoy vemos en cada comunidad muchos problemas. Desde su nacimiento tiene problemas, tiene enfermedades que desconocemos totalmente. Mujeres que se están muriendo desde muy temprana edad con cáncer, no cáncer en la piel, el cáncer en el útero. Son jovencitas, ¿no?, de 30 años para arriba, son muy jóvenes las mujeres que se están muriendo de cáncer. Y hoy por hoy nosotros estamos trabajando muy fuertemente en lo que son los agrotóxicos, que nos están también en esa parte. Es un problema que tenemos hoy. Hasta hace poco hemos sido fumigados, nosotros, yo, mi familia, donde sentíamos dolores de cabeza, no podíamos dormir con ese olor tan fuerte, ¿no?, del veneno. Cuando yo reclamé, ¿no?, a este hombre que estaba fumigando alrededor de mi casa, él decía que era veneno para matar yuyos, no era para matar personas. Pero yo respondí de esta manera: si no es para matar personas, entonces ¿por qué nos sentimos mal? Mi hijo estaba así comiendo, justo a la hora del almuerzo, estaba comiendo y empezó a vomitar.
Entonces yo le dije, no, usted no puede hacer no estas cosas. Hay muchos chicos, tengo mis nietos muy pequeños de meses y lo puede perjudicar la salud. Y me parece también esa parte también nos están afectando mucho la salud. No pasó un mes, me caí en cama con dolores de estómago, dolor de cabeza, me sentí mal, mucho dolor de estómago. Caí en cama 7 días sin comer y me parece que también en esa parte estamos también analizando que también por ahí viene la pena, ¿no? Por las combinaciones y por los campos cercanos que tenemos nosotros en las comunidades. Son muchos los trabajos que venimos haciendo, trabajando muy fuerte en este tema sobre los agrotóxicos. Siempre llegamos en los hospitales cuando nos sentimos mal, con náuseas, llegamos al hospital, el único que nos dan es una inyección y nos mandan de vuelta a la casa. Nunca nos han pedido los estudios, por ejemplo, cuando uno llega en el hospital, nunca nos han pedido el estudio, nunca nos han examinado bien en el hospital, porque muchas veces llegamos y nos colocan un inyectable nomás y nos mandan de vuelta a la casa. Y desde ahí, bueno, no volvemos más, también por falta de transporte. Muchas veces mucha gente vive muy lejos y una sola vez vienen al hospital y cuando lo vuelven a llevar ya no quieren volver más al hospital. Y al no hacer los estudios, al no hacer seguimiento, qué es lo que está pasando, me parece que también lleva tiempo hasta llegar un tiempo que la mujer se da cuenta que tiene un cáncer de útero, cáncer de hígado, cáncer de piel, hasta los niños tienen problemas. Y eso estamos viendo, estamos tratando, ¿no? También de comunicar a las mujeres, a la gente de la comunidad, pero siempre el problema ha sido este, ¿no? Que muchas veces cuando hay un debate sobre lo que es el tema salud, cuando hablan sobre el tema de salud, nosotros nunca estamos ahí, ¿no? Porque también nosotros como pueblos originarios tenemos nuestras costumbres, tenemos las culturas, tenemos nuestros propios hierbas medicinales. Cuando sabemos, por ejemplo, si yo voy y el médico me examina y encuentra algo, por ejemplo, un cáncer, también nosotros como pueblos originarios sabemos, conocemos las hierbas medicinales para cáncer. Entonces a mí me parece también que es muy importante, ¿no? Llegar en el centro de salud, ser examinada, ser atendida, pedir los análisis o los estudios completos para saber uno qué es lo que tiene, ¿no? Y también para ver cómo curar si uno con las hierbas medicinales que nosotros conocemos. Hay hierbas medicinales que son para cáncer de piel, son para cáncer de útero, pero mientras no pasamos por los exámenes del médico, nosotros no usamos las hierbas medicinales hasta que nosotros sabemos qué es lo que tenemos. Siempre hemos venido también desde esa manera, ¿no? Trabajando también, viendo nuestra propia salud, ¿no? Porque nosotros no hemos sido examinados, no tenemos muy seguro qué es lo que tenemos, tampoco no podemos tomar nuestras hierbas medicinales porque es como los antibióticos, que cada antibiótico tiene, por ejemplo, para la fiebre, para el vómito, y también hay antibióticos muy fuertes para una enfermedad, ¿no?
muchas veces por ahí nos pueden llegar a tener un cáncer, ¿no? Así que bueno, esa es la experiencia que hemos tenido trabajando ahí en las comunidades, también haciendo programas también sobre lo que es la salud intercultural, más que nada que es la salud, lo que nosotros llevamos adelante, poniendo en la mesa qué es lo que está pasando hoy y qué es lo que nos está faltando hoy, ¿no? Porque es el problema más grande que tenemos es sobre la desnutrición en los niños de menores de 2 años, de 1 año para arriba son los que más sufren de la tema de desnutrición. Aunque muchas veces por ahí también nos sentimos en aprieto, ¿no? Cuando dicen que bueno, las mujeres también tienen sus beneficios, también las mujeres tienen algún subsidio, pero cuando uno también en esa parte también que mira bien y profundiza bien y analiza lo que es lo que son todos que cobran las mujeres, subsidios, salarios, eso no nos ayuda mucho, que digamos, porque muchas veces nos cuestionan porque nuestros niños siguen desnutridos, siguen con bajo peso, cuando por la otra parte miramos cada vez que vamos al supermercado, por ejemplo, y uno mira los precios, no da para comprar dos latas de leche, por ejemplo, ¿no? Más sufren las madres que tienen 8, 9 hijos, son las que sufren más y son las que le hacen más seguimiento, ¿no? Las mujeres. Cuando uno ve todas esas problemáticas que tenemos, por falta de agua, por falta de, ¿no?, recursos, por falta de territorio, nosotros estamos viéndonos en un aprieto muy grande, ¿no?, sobre ese tema, porque es lo que nosotros siempre venimos trabajando. Por eso estamos recopilando, ¿no?, también las memorias, estamos trabajando mucho sobre ese tema, volver a recuperar nuestra cultura. A mí me parece muy importante porque volver a retomar. Disculpa, Nancy, sí. Si podrías aumentar un poquito más la voz porque por ahí se va perdiendo. Bueno, ahí está. Bueno, es lo que siempre venimos trabajando, ¿no? En acompañamiento a la gente del hospital. Venimos trabajando muy fuerte sobre lo que es también la tema de falta de agua y la tema de desnutrición. Estamos trabajando muy fuerte en este tema. Y también para recopilar y también para tener plasmado en los libros, ¿no?, las historias, plasmar en un libro. A mí me parece que nuestras historias ha sido muy importante tenerlo, ¿no?, en un libro y contarlos, ¿no?, en un libro, porque antes teníamos mucha salud, antes teníamos fuerza, algunos ancianitos llegaban hasta 110 años llegaban. Hoy por hoy se nos están muriendo muchos jóvenes, mujeres jovencitas, madres jovencitas que dejan niños ahí desamparados, ¿no? Por este problema que tenemos. Y eso es lo que nos están preocupando mucho sobre lo que es las fumigaciones
de los agrotóxicos. En esto estamos trabajando muy fuerte y también estamos trabajando también lo que es la comunicación intercultural, la comunicación en la lengua materna, que me parece a mí es muy importante para nosotros. Que nuestro pueblo, nuestras abuelas, nuestras madres de las comunidades, los mensajes de la parte de salud puedan llegar muy claros a ellos. Estuvimos también trabajando sobre lo que es cuerpos y libertades, que son trabajo que hicimos, venimos haciendo ya hace muchísimo tiempo sobre lo que es el cuerpo y libertad, esta cartilla que ha sido muy importante para nosotros trabajarlo, pero que también nos costó mucho de trabajar sobre esta cartilla, porque a nosotros nos llegan formularios desde la parte de salud, ¿no? Del Ministerio de Salud nos llega con palabras muy técnicas que por ahí muchas veces en las comunidades no lo usamos, no lo entendemos. Y lo que veníamos haciendo es traducirle en acompañamiento a la licenciada Mariana Ortega, que lo traducía en palabras más fáciles que nosotros podamos buscar. La traducción se nos hacía muy difícil, ¿no? Este trabajo. Pero bueno, terminamos el trabajo escrito en nuestra lengua materna, que me parece también es muy importante, ¿no? Trabajar lo que es la salud nuestra como mujeres, ¿no? Ese trabajo ha tenido mucho éxito en las comunidades, porque ellos lo leen en la lengua materna y lo entienden mucho mejor, ¿no? Así que me parece un trabajo muy, muy difícil, pero que salió adelante. Trabajamos muy fuerte en este tema y siempre lo venimos diciendo, que mientras nosotros no estemos también debatiendo, ¿no? La parte nuestra, como los costumbres de nosotros, las mujeres, también tenemos una cultura muy fuerte en la parte del género, ¿no? Así que esos son los trabajos que venimos haciendo, acompañando también. Siempre agradecerle, ¿no? A la gente que nos vienen acompañando, también aquí la Seila Pérez, que siempre está trabajando muy fuerte en las comunidades, y todo lo que nosotros venimos trabajando coinciden, ¿no? con las temáticas que ellos vienen haciendo como pueblos guaraní, porque por ahí muchas veces coincide. Los costumbres a veces coincide con los del pueblo guaraní también. Así que bueno, esa es la experiencia que he tenido trabajando por medio de la comunicación, ¿no? Trabajar también en la traducción, a mí me parece también un trabajo que ha sido de mucho valor, porque al trabajar también sobre lo que es la lengua materna traducida así en español, me parece un mensaje que llega a las comunidades, pero muy claro. Así que bueno, eso es lo que yo tenía un poco para compartir en mi experiencia sobre lo que es la comunicación, ¿no? Porque me parecía muy importante, ¿no? Porque hace rato también escuché aquí el hermano también hablando lo que es sobre lo que es nutricionista, ¿no? Nosotros también en el pueblo también hay nutricionistas que ellos indican qué es lo que le debemos dar
a una criatura que está con bajo peso o está desnutrido, ¿qué comida le vamos a dar, no? ¿Qué fruto del monte puede levantar el peso de un chiquito desnutrido? Y cuando uno ve la receta que da la nutricionista, es muy, muy pequeño para nosotros, que la receta que tenemos como pueblos originarios es muy, muy alto, ¿no? Tenemos lo que son los frutos que llevan mucho vitaminas, por ejemplo la doca, el chañar, el algarrobo, la tuna que tenemos, también tenemos el mistol por ahí. Nosotros hervimos también las flores del chañar, nosotros hervimos para que lo levante el peso a un chiquito desnutrido, ¿no? Que tiene tiene un riesgo alto, ¿no? Y eso muchas veces yo vi a mis hermanos crecer, ¿no? Cuando le daban esos frutos del monte que tienen mucho calcio, tienen vitaminas, que fortalece los huesos. Así que ese es lo que siempre acordamos, ¿no? Cuando trabajamos lo que es sobre la salud intercultural. Muchísimas gracias, Nancy, por compartirnos tu experiencia, por la historia y el presente de tu comunidad. A continuación, nuestra compañera del equipo técnico, Valeria Casimiro, nos va a leer los comentarios, las consultas, las intervenciones que hicieron nuestros oyentes, los que están siguiendo la transmisión a través de YouTube. Adelante, Vale. ¿Qué tal? Buenas. Sí. Bueno, nos están mandando saludos por el vía chat desde Fernández, Santiago del Estero, desde Buenos Aires, desde Santa Victoria Este, desde General Mosconi y también desde Calama, Chile. Entre esos saludos, bueno, tenemos el de nuestra compañera también Xiomara Garzón. Mando un saludo muy especial para Nancy y para las mujeres de la voz indígena de Tartagal, celebrando este espacio de reflexión y acción. También hay una pregunta que nos mandan que es para Nancy, ¿no? Dice, ¿cómo inició el proyecto radial La Voz Indígena? ¿Qué repercusión tiene en la sociedad en general y su comunidad en particular? Gracias, Nancy, por compartir tu experiencia y trabajo con las comunidades. La PAME Tello. Sí, el trabajo se inició en el 99, se inició el trabajo. Primero hicimos pequeños talleres, muy pequeños talleres con 5 mujeres, y luego se iban sumando, y en el año 2000 se sumaron más mujeres, hicimos talleres con más mujeres, y desde ahí, bueno, nosotros primero iniciamos con algunos libros, escribimos algunos libros, los 2 primeros libros, escribimos muchas historias, lo que es cómo vivían antes, de qué vivían, las luchas, y después, bueno, recopilamos también la historia a través de nuestras abuelas, visitando a las comunidades, preguntando a las abuelas. Muchas veces, las abuelas no querían responder, ¿no? Con una grabadora ahí. Cuando ellos no respondían, bueno, ellos hablaban y nosotros íbamos tomando notas, todo lo que ellos hablaban. Y después terminamos los 2 libros.
terminamos los 2 libros, presentamos allá en Buenos Aires, donde las mujeres que han sido recibidas por el presidente, que bueno, hoy era el presidente Kirchner, que nos han recibido allá en Buenos Aires, ganamos primeros premios, y luego de ese trabajo hicimos radioteatro también, un radioteatro que contaba la historia, el avasallamiento en los territorios. Era una historia que también nos dejó una experiencia muy buena, porque cuando íbamos contando, grabando la historia, nos metimos, profundizamos y bueno, yo relataba la historia, ¿no? Y por ahí era una experiencia muy buena, porque cuando me tocaba relatar la historia, contar la historia, se escuchaba tiros, se escuchaba gritos, ¿no? Y convocamos a todos nuestros compañeros, participaron todos los compañeros, mis nietos, en ese radioteatro. Por ahí me quebraba, ¿no? Cuando llegaba una parte que nos dolía mucho, y a veces me quebraba, me quedaba ahí en silencio un rato. Era una experiencia muy buena para nosotros trabajar con un radioteatro. También ganamos el primer premio también con este radioteatro. Cuando dejamos de trabajar con esas 3 partes, ahí ya recién bueno, pensábamos de estudiar como comunicadora, porque veíamos la necesidad tan grande en el pueblo, ¿no? Como yo vuelvo a recalcar, yo prendía la radio, no se escuchaba nada, la noticia de los pueblos, de las comunidades que están perdiendo muchos niños, que se están muriendo niños desnutridos. Eso no se escuchaba por medios de los radios, medios televisivos, eso nunca salía, como que no existiríamos nosotros como pueblos originarios. Entonces desde ahí nace esta idea de estudiar como comunicadora indígena, ¿no? Entonces estudiamos, hicimos un esfuerzo, ponemos mucho sacrificio, porque estábamos estudiando en la universidad con algunos profesores sobre lo que es la comunicación, ¿no? Íbamos ahí a pie desde la comunidad 6 kilómetros hacia la universidad, íbamos y volvíamos a pie bajo el sol, bajo la lluvia, pero había un interés, ¿no? Un interés muy grande, ¿no? Para que nuestro pueblo se visibilice, vean, ¿no? La necesidad, que vean los chicos que se están muriendo, falta de agua en las comunidades. Por eso hicimos ese sacrificio, ¿no? Tan grande, ¿no? Para estudiar como comunicador. Fuimos 30 de las comunidades, y nos recibimos 20 porque otros han quedado en el camino, ¿no? Porque era grande el sacrificio. Entonces desde ahí, cuando nos recibimos como comunicadores, no teníamos radio todavía. Desde ahí fuimos también participando, nos dieron un espacio en otras radios, por ejemplo, en Radio Nacional, que nos dieron un espacio de 1 hora y éramos 20. Estábamos, cada semana iba yo y otros compañeros, y la siguiente semana iban otros compañeros. Pero se nos hacía difícil porque no podíamos hablar mucho, no podíamos visibilizar lo que estaba pasando en las comunidades, porque muchas veces nos cuestionaban en la radio cuando terminábamos el programa, porque era muy fuerte lo que nosotros estábamos hablando, ¿no? Para ver y para hacer ver,
ser escuchado, ¿no? Por lo que estaba pasando en las comunidades. Y desde ahí, bueno, ya pensamos de tener nuestra propia radio. Y con todo con todos los premios que ganamos de los libros, de radioteatro, y con el apoyo de otras organizaciones, pudimos tener nuestra propia radio. Y así tuvimos un pequeño radio con un espacio muy chiquito, y después luego seguimos golpeando puertas, seguimos pidiendo también en otras organizaciones también que nos apoyen. Entonces ahí pudimos también hacer una radio con 2 pisos ahora, con un centro cultural, con unos salones muy grandes. Bueno, y hoy por hoy tenemos nuestra propia radio, pero era un sacrificio muy enorme que hemos hecho para tener nuestra propia radio. Ahora podemos comunicarnos tranquilo, podemos decir lo que sentimos, pero como comunicadoras indígenas que padecemos muchas veces de golpes en las comunidades, porque es lo que pasa. Cuando hay un desalojo, este cuerpo es golpeado, es maltratado, y estar frente de un micrófono y contar lo que a nosotros nos pasa, este cuerpo golpeada, débil, estando frente de un micrófono, es otra cosa, porque uno mismo lo padece, uno mismo siente esos dolores, ¿no? Porque hemos pasado, ¿no? Hemos acompañado y hemos sido desalojados desde nuestro territorio. Hemos sido tan golpeadas, y ir en la radio y estar así frente al micrófono y contar toda la experiencia, los golpes que hemos recibido, es otra cosa. Siempre decimos que la radio está en la lucha, y la lucha está en la radio, ¿no? Y ese es lo que nos hace diferente a otras radios, porque no es venir y contar lo que pasa en las comunidades, o contar y decir, bueno, tal comunidad pasó esto, tal pueblo está pasando esto. No, es contar lo que uno mismo está padeciendo, uno mismo está pasando. Por eso es diferente nuestra radio, La Voz Indígena. Bien, sigo con los comentarios porque son muchos. Bueno, dice, buenas tardes, muy interesante el tema sobre la comunicación. Saludos a Nancy y David Lunaya Pérez desde Santa Victoria Este. Perdón. También tenemos por acá a Amalia Vargas, que dice muy interesante aplicar los artículos de la OIT. Verónica también dice, importante también trabajar la diversidad en la formación académica del personal de salud. Es un arduo trabajo, pero cuando ocurre esa apertura, los estudiantes lo agradecen. Iván Santillán, no. Amalia dice, sí, la postura, la mirada, desde lo visual, hacemos lectura. Los médicos tradicionales leen los cuerpos. Esto en relación a lo que mencionaba David anteriormente, ¿no? Después también, bueno, Karen Plaza, muy buenas tardes a todos, hermosa exposición. Nélida dice, muy claro lo de David. Amalia también, gracias David, muy buena exposición. Excelente exposición, Doris. Mónica, escuchar su relato de vida es muy conmovedor en relación a cuando usted comenzaba, Nancy. Después, bueno, acá Cristina dice justamente de lo que hablaba David,
la necesidad de contar con un plan de comunicación que contemple a quienes está hablando, que busque un diálogo horizontal y participativo en salud es fundamental. Cristina dice, clarísimo, querida Nancy, si no hay territorio, no hay salud para los pueblos indígenas. Doris dice, totalmente de acuerdo, es imprescindible la planificación participativa con las comunidades originarias y no lo decidido solamente por el sector salud. Eso no sirve y no tiene impacto en las comunidades. Doris sigue, la comunicación con la comunidad y dar lugar a la comunidad en la toma de decisiones es necesario. Doris, bueno, la felicita. Y bueno, Amalia dice, es de suma importancia que los médicos, enfermeros que eligen trabajar en salud o instituciones públicas donde hay comunidades. Amalia, aprendan la lengua del territorio si no hay igualdad en la atención. Si no, no hay igualdad en la atención, dice. Mónica Moreno dice, es muy importante escuchar la voz de los pueblos en la hora de la atención de la salud para poder comprender sus dolencias, sus necesidades. Bueno, Luis que saluda desde Calama. Doris dice, salud sigue poniendo muchas barreras, lamentablemente. Yo soy médica de salud pública y lo que dice Nancy es atención mínima y muchas veces solo de enfermería, como poner el inyectable y nada más. Bueno, Doris también dice, no hacemos evaluación de riesgo, no tenemos en cuenta la geografía, la condición socioeconómica y cultural del paciente. El cáncer aumentó en la ruralidad en relación al uso de los agronegocios y agroquímicos. El uso de semillas transgénicas, contaminación del suelo, agua y aire. La comunicación es una de las primeras barreras en salud. Bueno, Cristina dice, muchas gracias Nancy, es inmenso el trabajo que vienen realizando ustedes junto a otras mujeres, es ejemplar su trabajo en territorio, en salud, en educación, en género. Muchas gracias por compartir. Nancy, gracias por compartir su experiencia y gracias por lo que usted hace en territorio. La verdad estoy muy agradecida de haber compartido estos encuentros enriquecedores y que nos dan la posibilidad de ser mejores personas y profesionales. Mara Bassam, felicitaciones para el equipo que organizó estos encuentros y para cada disertante. Muy interesante cada uno de los relatos. Felicidades a Nancy y a David, gracias por compartir sus conocimientos. Esto lo menciona Héctor Rojas. Claudia Castro, bueno, dice, el radioteatro es una forma también de poder expresar lo que pasa en las distintas sociedades. Flores Chiara, muchas gracias por sus enseñanzas y experiencias compartidas. Sería un lujo poder aprender su lengua para poder tener una mejor comunicación. Mariana López, bueno, manda saludos. Pedro Torres, muy enriquecedores y resignificantes todos estos aportes en estos encuentros que implican desde ya el repensar en todo lo planteado por más espacios como estos para poder seguir creciendo. Bueno, Luis Rojas manda saludo a todas las parteras y parteros en el día de ayer. Liliana Vilte dice que admirable todo el trabajo que hace Nancy y su comunidad. Qué preocupante lo que plantea de tantas muertes de adultos, jóvenes que dejan tantos niños desamparados. Desde San Pedro dicen la salud intercultural se debe implementar en cada servicio público. Excelente, David. La hermana Nancy habla con la voz de nuestros pueblos.
Amalia dice, gracias Nancy, necesitamos muchas mujeres fuertes como usted, que sean la voz de otras mujeres que no tienen voz. Abrazos. Luis dice, es bueno educar a los médicos en las universidades y también con la OMS y la IOPS. Violeta dice, emocionante todo el ciclo, gracias por la gestión, estoy cursando educación para la salud y es muy pobre la capacitación que tenemos para la comunicación intercultural. Bien, por el momento esos son los comentarios que estuvieron dejando acá en el chat. Muchísimas gracias, Vale, por la lectura de los comentarios y a todos los que participaron de este intercambio con los disertantes. Nancy, te invito a darnos unas palabras de cierre para ir finalizando el encuentro. Bueno, yo quería agradecer a todo el equipo, ¿no?, que estuvieron organizando este encuentro. Y bueno, espero conocerlas también, y agradecerles más que nada aquí a mi compañera Seila, que es una compañera que viene trabajando hace mucho en las comunidades, y agradecerle también a todos los que han participado. Muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias a vos, Nancy. Pame. Bueno, gracias María, muchas gracias Nancy, Valeria. Bueno, tomo la palabra para simplemente recordar las condiciones de acreditación del curso. Primero recordarles que, bueno, que es importante que hayan asistido al 80% de los encuentros, que hayan realizado las actividades que se iban mandando posteriormente a cada encuentro, menos este último no va a tener actividad posterior. Y finalmente la realización de un trabajo final escrito, integrador, que tiene el objetivo, bueno, de poder integrar todos los ejes y conceptos y nociones que se fueron abordando en cada encuentro. Se va a mandar un correo explicando en detalle lo que va a ser este trabajo final, el formato y los tiempos de entrega. Así que bueno, muchas gracias a todos y a todas. Muchísimas gracias a todos. Nuevamente, gracias Nancy por compartirnos tus experiencias y tus aportes. Gracias a todos los que participaron de este último encuentro del ciclo. Bueno, si no hay más comentarios finales, bueno, podemos dar por finalizado este encuentro y les deseamos que todos tengan una excelente noche.